Bueno, estamos en vivo para este grupo que es el grupo de marketing, cursos y aprendizaje. Y como lo anuncié hoy, vamos a hablar sobre el tema, un gran tema. En una red social vamos a hablar sobre redes sociales. Pero, no me presenté, soy Alexandro Bobadilla, para los que no me conocen y para los que me están conociendo, administrador de este grupo y psicopedagogo, copywriter. Tengo experiencia en ventas, email marketing, sitios de AdSense y otros proyectos monetizables en Internet. Voy a comenzar encuadrando este pequeño taller porque para mí es importante poder entregarles información y que ustedes mismos le encuentren un sentido único y particular y personal al momento de poder evaluar la información de la que vamos a estar hablando. Lo más importante que yo quiero hacer en estos talleres, en principio, es ayudarlos a pensar. Justamente estoy creando también, bueno, ya lo habrán visto en la sección, en las unidades de aprendizaje, un curso especialmente de introducción para los que quieran convertirse en coach. Y una de las cosas que digo en este curso, o uno de los puntos claves para poder ayudar a otras personas, es poder propiciar la capacidad de pensamiento crítico. Esta capacidad de pensamiento crítico tiene que ver con ayudar a pensar y no tanto en dar las respuestas a las inquietudes o a las preguntas de las personas. Esto es importante, uno puede dar su propia opinión, sus respuestas basadas en su experiencia, pero lo más importante y lo que verdaderamente, y esto lo digo como psicopedagogo, lo que verdaderamente sirve para el aprendizaje de cada uno de nosotros es poder desarrollar las habilidades que nos permitan a nosotros posicionarnos desde un lugar distinto para poder aprender mejor. Entonces voy a utilizar algunos recursos distintos para empezar a introducirnos en el tema del taller de hoy. El tema del taller de hoy es Phaeton y las redes sociales. Bienvenido, Marcelo Ferrando. Y lo que voy a comenzar encuadrando esto y voy a terminar con un libro que a mí me fascina muchísimo, un autor en realidad que me fascina muchísimo, que es Roland Barthes, en su libro Fragmentos de un discurso amoroso. Tiene una sección que se llama Ideas, o tiene un escrito que se llama Ideas de suicidio, un libro que te recomiendo que lo leas, y que nos va a servir para pensar en este tema de las redes sociales y cómo las estamos utilizando para promocionar nuestros negocios, para promocionar las oportunidades o incluso para buscar oportunidades. Me gustaría saber, los que van ingresando, qué negocios están haciendo, qué preguntas tienen, qué inquietudes tienen mientras vamos hablando, mientras vamos charlando. Pero quiero iniciar con esta idea de Roland Barthes, que nos va a servir como puntapié para después engancharlo a los otros temas o a los otros puntos que vamos a ir desarrollando. Roland Barthes dice ideas de suicidio, dice, y define el suicidio arriba, dice: en el campo amoroso el deseo de suicidio es frecuente, una pequeñez lo provoca. Voy a leer brevemente este párrafo que después vamos a encontrarle sentido. Me gustaría más bien que ustedes le encuentren el sentido con el tema de hoy. Dice: por la menor herida tengo deseos de suicidarme. Cuando uno lo medita, el suicidio amoroso no tiene un motivo preferente. La idea es ligera. Es una idea fácil, simple, una especie de álgebra rápida de la que tengo necesidad en ese momento de mi discurso. No le doy ninguna consistencia sustancial, ni preveo el grave decorado, las consecuencias triviales de la muerte. Apenas sé cómo me suicidaré. Es una frase, solamente una frase que acaricio sombríamente, pero de la que de una pequeñez me va a apartar. Y el hombre que durante 3/4 de hora había pensado en terminar con su vida, subía al instante sobre una silla para buscar en su biblioteca el catálogo de los cristales de Saint-Gobain. Quiero que intentes recordar las impresiones que te quedan de este extracto
de ideas de suicidio de Roland Barthes que te leí, porque va a estar relacionado a lo que vamos a desarrollar hoy. Lo que vamos a desarrollar hoy es a partir también de otros recursos literarios como un mito, para introducirnos a errores, análisis que podemos hacer también y a cuestionarnos nuestra participación en las redes sociales y lo que significa para nosotros hacer negocios, intentar hacer negocios en redes sociales. Para empezar, bueno, acabo de perder uno de mis apuntes, aquí está. Vamos a hablar de algunas, bueno, yo había sometido a una encuesta los temas que les gustaría a ustedes que trate o los temas que les gustaría tratar en este grupo, además de los cursos que ya estoy dando. Por cierto, a los que se queden hasta el final de este taller y por un lapso de media hora voy a dejar algunos cursos porque me parece que solamente los que están asistiendo al taller merecen tener determinados recursos, ¿no? Determinados recursos de valor. Entonces, mi forma de agradecerles que asistan a este tipo de talleres va a ser por medio de cursos que voy a dejar siempre al finalizar el taller, pero solamente por un periodo de tiempo determinado, en este caso 30 minutos, que va a ser exclusivamente para los que están asistiendo en este taller y obviamente los que se queden hasta el final lo van a poder descargar gratis. Recursos que en realidad van a tener que ver con la parte técnica, es decir, con cómo podemos nosotros desarrollar nuestro negocio. Pero los que se queden obviamente van a tener este recurso. Pero ¿cómo promocionar un negocio? ¿Cómo promocionar nuestra propuesta? Me gustaría saber qué propuestas tienen, es decir, qué negocios se están realizando y cómo hacerlo eficientemente por medio de las redes sociales. Para esto voy a recurrir, como siempre, a un mito, en este caso el mito de Faetón. Faetón era el hijo, o decía ser el hijo de Helios. Helios era el dios del sol, ¿sí? Helios era el padre de Faetón. Faetón vivía en la tierra. Helios, por supuesto, al ser un dios, vivía en el cielo. Pero tenía la particularidad, tenía una relación extraña, como todo padre e hijo. Y Helios, Faetón, cuando su padre solía recorrer el mundo, todo el mundo, repartiendo calor y repartiendo luz a lo largo de todo el mundo, solía recorrerlo con un carruaje que surcaba los cielos, tirado por caballos muy dóciles, dice el mito. Y lo que hace Faetón es, siempre que pasa su padre por el cielo, lo saluda, pero su padre se muestra indiferente, no le responde, no responde a su saludo. Y Faetón le dice, ese es mi padre, le dice a sus amigos que están con él casi siempre en la tierra, arando o trabajando, pero sus amigos comienzan a burlarse de él porque no le creen, porque su padre nunca mira hacia la tierra y nunca lo saluda. Y entonces, llegado un momento, Faetón se siente ofendido por esta actitud de su padre, se va hasta el lugar celestial donde mora su padre Helios, lo confronta y le dice que está ofendido por su actitud de que siempre lo saluda, pero él no responde a su saludo. Su padre entiende que su hijo puede estar ofendido, entonces con todo amor de padre le dice que le concederá el don y el deseo que él desee, que él quiera. Entonces, después de meditarlo poco, Faetón le pide que le preste su carruaje para surcar los cielos. A lo que Helios responde que cualquier cosa menos eso, que por favor pidiera otra cosa, que eso no iba a ser posible. Intenta evitar que su hijo tome su carruaje, ¿sí? Finalmente, su hijo no desiste a la idea de que quiere el carruaje, y que esa sería la única forma en la que lo perdonaría. Y entonces Helios accede, pero con una condición. La condición es
que nunca, al estar en el cielo, mire hacia la tierra. Esa era la única condición que Helios le había impuesto a Faetón para prestarle el carruaje. Bien, hasta ahí bien. Entonces Faetón lo que hace es se sube al carruaje, lo monta y empieza a surcar el cielo, y todo va bien por un tiempo. Faetón era un joven bastante inmaduro, inseguro también. Y lo que hace Faetón es, llegado a algún momento, él quiere ver qué reacción provoca en la gente el estar surcando el cielo en un carruaje que va tirado por caballos y que va flotando en el aire. Entonces él rompe esta promesa de no mirar hacia la tierra y mira la tierra. Cuando mira la tierra, el carruaje pierde el control del carruaje, y grandes inmensidades de espacio del planeta Tierra se prenden fuego y se convierten en desiertos, se pierden cosechas, se pierden grandes arboladas, comienza un desastre. Al ver esto, Zeus, el dios de todos los dioses del Olimpo, decide intervenir y detener lo que está sucediendo antes de que se convierta en una tragedia mayor. Y entonces agarra un rayo y se lo lanza a Faetón. Faetón cae inmediatamente fulminado desde el cielo hacia la tierra, y su padre Helios vuelve a retomar el control de su carruaje. Y eso restaura la normalidad en la tierra. Pronto, luego de esto, el suceso fue lentamente olvidado. Pero terminó muy trágicamente, por lo menos para Faetón. Y este relato, este mito es muy interesante para pensarlo, porque nosotros tenemos que poder pensar qué similitudes tenemos con nuestra presencia online las veces que intentamos promocionar un negocio en internet. Porque dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del momento en el que nos encontremos con nuestro negocio, de nuestro propio grado de madurez con respecto a lo que significa promocionar un negocio en internet, con respecto a lo que significa realizar un buen branding, una llegada a un público que nos interese, que puede ser segmentado, que debe ser segmentado, o una campaña masiva tipo spam. Dependiendo de todos estos elementos, de nuestro grado de madurez de cada uno de los elementos que compone un embudo de ventas y un proceso de prospección y de selección y una campaña de promoción de un negocio, dependiendo de todo esto, vamos a tener mayores o menores posibilidades de éxito. O puede ocurrir lo que ocurrió con Faetón. Faetón era bastante, digamos, este mito también, en realidad todos los temas relacionados a redes sociales se pueden tocar incluso con el mito de Narciso. Algunos lo conocerán, porque Faetón en algún momento tuvo algo muy poderoso como el carruaje, que me gustaría que pienses cuál es el equivalente a tener un carruaje poderoso de un dios que surca los cielos y que tiene poder sobre la tierra, y que es el equivalente a los negocios, o cuál sería el equivalente en los negocios por internet o en las redes sociales. ¿Cuál sería ese carruaje con el que contamos? Porque Faetón tuvo algo muy poderoso para poder lucirse de alguna forma. En realidad, él dice que quería enmendar, estaba ofendido y quería una enmienda por esa ofensa que había recibido de su padre. Y al mismo tiempo quería lucirse con otras personas, y por eso se ve tentado a mirar hacia la tierra y de esa forma ver qué reacción provocaban los otros. Algo muy narcisista, propio de la madurez de alguien joven, o de la inmadurez de alguien joven, que está usando algo muy poderoso para poder surcar los cielos, para poder, en este caso, enmendar algo que era una ofensa hacia sí mismo. Pero habría que poder pensar en eso también.
Si nosotros fuéramos, nosotros somos, tenemos que asumir eso, nosotros somos Phaeton en algún punto de nuestro embudo de marketing. Somos Phaeton porque no tenemos el conocimiento absoluto del poder que tienen ciertas herramientas, especialmente en las redes sociales, y que las utilizamos de un modo a veces irresponsable. Solamente y hasta el momento en que nos damos cuenta que lo estamos usando de manera irresponsable o de mala manera, es cuando recibimos algún ban, alguna expulsión, alguna sanción que viene desde estas grandes redes sociales. Personalmente a mí me ha pasado en más de una ocasión cuando me inicié en los negocios en internet hace bastante tiempo, el recibir sanciones desde los posicionamientos de Google cuando trabajaba con sitios y cuando utilizaba técnicas que no correspondían a la forma en la que a Google le interesa que se desarrollen las propuestas de posicionamiento o el posicionamiento orgánico dentro de su búsqueda, dentro de su plataforma. Lo mismo con YouTube, lo mismo con Facebook, lo mismo con muchas otras redes sociales. Pero a lo que voy es, aprendemos generalmente en base a la prueba y el error. Sí, eso está bien. Pero tenemos que empezar a tomar mayor conciencia acerca de las herramientas con las que contamos en las redes sociales para poder hacer una promoción de nuestro negocio. No es lo mismo contar, por ejemplo, ahora están muy de moda los autoposteadores, los robots, los bots también, ManyChat y un montón de otros. Incluso para WhatsApp también hay sistemas de gestión masiva que funcionan en mayor o menor medida, pero existen. El email marketing y el spam y su equivalente spam también existen desde hace muchísimo tiempo. Es decir, existen herramientas muy poderosas que nos permiten a nosotros poder entregar, llegar a muchas personas en un breve lapso de tiempo, pero que no siempre las manejamos del modo que corresponde. Algo contra lo que lucho mucho, incluso en este mismo grupo, aquí en Facebook, es que la gente utiliza los autoposteadores de manera automática, obviamente, pero de una manera irresponsable. Irresponsable y sin sentido real, porque promocionan, por ejemplo, ingresa a este link para, no sé, ver el mejor negocio de, no sé, criptomonedas o de Forex o de multinivel o lo que sea. Y eso lo hacen de modo masivo. Y yo me pregunto, ¿qué más le ofrecen a esas personas? O de hecho, me parece tan mala la forma de prospectar y tan frívola que así como una persona después ingresa a ese negocio, va a salirse porque cuando comiencen a presentarse los primeros problemas, cuando comiencen a encontrarse con que no era tan fácil, con que las personas tenemos más intereses que solamente responder a un anuncio y entrar a un negocio, y que la complejidad de hacer negocios por internet va mucho más allá de un robot o de saber utilizar un robot y un autoposteador. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? Por eso hay una alta rotación en esto de los negocios online y la curva de aprendizaje es muy alta con respecto al tiempo, ¿no? Cuesta mucho adquirir el conocimiento que se necesita para poder desarrollar negocios en internet de manera estable en el tiempo y que además generen ganancias. La curva de aprendizaje no siempre acompaña las ganancias con el tiempo invertido en un negocio o en varios momentos de un negocio con respecto a la capacidad de aprendizaje que tenemos nosotros. Entonces, reconocer esto, reconocer que los buenos negocios en internet no tienen que ver ni con las herramientas, ni con las opciones de automatización, ni con los autoposteadores, ni con los robots, sino que van mucho más allá de eso, y reconocer que la complejidad es lo que le da sentido al hacer negocios por internet, es lo que nos va a permitir tener alguna noción de estrategias enfocadas en las personas más que en las herramientas en sí mismas. Las herramientas no son el fin, son el medio para lograr llegar a nuevas personas. Y aquí hay una cuestión importante. Las redes sociales no son para vender. Esto lo voy a volver a repetir porque parece que es algo que cae de maduro para algunas personas, pero para otras no.
generalmente para las personas que comienzan a promocionar un negocio con autoposteadores, tienen en la cabeza el chip de que posteando automáticamente van a lograr millones de dólares y cosas por el estilo. Pero aclaro de vuelta esto, las redes sociales no son para vender. Las redes sociales son para entablar relaciones con otras personas. Y eso ya es mucho. Y eso ya es todo, diría yo, con respecto a los negocios en Internet y con respecto a cualquier modelo de negocio. En realidad, no importa si es un negocio para Internet, si es un negocio físico, si es un negocio de infoproductos o de productos locales, no importa. Las redes sociales son para establecer contactos, redes de contactos, no son para vender. Entonces ahí es donde entra la segunda parte de esto y donde quiero hablarte sobre lo que para mí es lo que deberían hacer las personas que están dedicadas a los negocios en Internet. Cuando hablamos de establecer relaciones y si decimos que las relaciones son entre personas, lo más importante, y está bien, yo no discuto que puedan utilizar autoposteadores y ese tipo de cosas, yo no lo discuto, pero ¿cómo lo vamos a utilizar? Quiero que hagamos especial hincapié en las herramientas con las que contamos y el cómo las usamos, porque acá es donde viene el error que cometió Phaeton, como hablábamos antes. Y este error que se convierte también en lo que hablábamos antes o en este extracto que te había leído de este libro de Roland Barthes. Este error que es el equivalente al suicidio. Cualquier pequeña acción puede convertirse en una actitud suicida cuando utilizamos herramientas de una forma que no es la forma correcta, ¿sí? Por eso hay que tener especial conciencia del poder que tenemos en las manos, así como Phaeton tuvo ese carruaje de Helios que era muy poderoso y que con un mínimo desvío causó grandes estragos en la Tierra. Nosotros tenemos que tener conciencia de que las redes sociales tienen ese potencial, especialmente para los que trabajamos en marketing de contenidos y que deberían trabajar todos marketing de contenidos y branding personal, independientemente del tipo de negocio que estemos haciendo. Porque de eso se trata. Si decimos que las redes sociales no son para vender, si decimos que las redes sociales son para establecer relaciones entre personas, lo lógico es establecer una estrategia enfocada en el marketing, en el branding personal, en el contenido, en el marketing de contenidos, etc. Por lo menos en esas dos, con esos dos elementos, contenidos y lo personal. Todo lo que nosotros tenemos para ofrecerle a las otras personas, porque sea poco o mucho con respecto a la experiencia y el conocimiento, siempre va a ser valorable porque somos nosotros y no los otros. Es decir, el conocimiento que tú tienes de vida y de negocios siempre va a ser distinto y valorable porque fue pasado por el tamiz de tu personalidad. Y eso es invaluable. Tu personalidad no es igual a la mía, ni la mía es igual a la de otras personas. Y eso lo hace invaluable. Y si hablamos entonces de establecer unas estrategias de marketing de contenidos y estrategias enfocadas al branding personal, sería importante considerar que para tener mejores relaciones y utilizar, por ejemplo, estos grandes sistemas que son muy beneficiosos, como los autoposteadores, los bots y demás, incluso en las campañas de email marketing, lo mejor sería comenzar teniendo un blog. Tener un blog es una cuestión elemental. Uno de mis blogs este año cumple 13 años, creo, o 12 años, no recuerdo exactamente cuántos años, pero mi blog personal está online desde hace muchísimo tiempo. Después tengo otros blogs y otros sitios, pero comencé escribiendo sobre lo poco que aprendía en ese momento, sobre las dudas que tenía, y todos los días estoy escribiendo algo distinto o algo nuevo, sobre lo que aprendo, sobre lo que reviso, si reviso un negocio, cosas que le pueden servir a otras personas. El blog sirve para ponernos en una actitud de aprendizañantes. Yo utilizo mucho esta palabra porque es una palabra que describe lo que yo mismo hago y lo que debería hacer una persona con respecto a su negocio. Un aprendizañante es alguien que tiene la actitud de poder adquirir determinado conocimiento en base a su experiencia o la experiencia de otras personas o analizando situaciones y al mismo tiempo poder enseñar eso que han adquirido para poder aplicarlo o para que otras personas lo puedan aplicar en sus propios negocios. Porque recordemos que aquí estamos hablando de vuelta de establecer relaciones entre personas. A las personas nos interesa lo que los otros tienen para decir,
más que lo que los otros tienen para ofrecernos con respecto a los negocios, me refiero. Por lo menos en mi caso, y esto me lo podrán decir ustedes, a mí me interesa más lo que una persona tiene para ofrecerme en relación a su experiencia y conocimiento, más que su negocio en sí mismo, porque su negocio va a ser una consecuencia de la forma de pensar y su forma de encarar un negocio siempre es la consecuencia de la forma de pensar de alguien, y por eso alguien que ya utiliza mal una red social o utiliza mal una herramienta, sabiendo lo que está haciendo, por supuesto, porque puede tratarse simplemente de ignorancia acerca del poder que tiene en manos, como este carruaje de Phaeton, esas personas entonces quedan descartadas de plano para cualquier cosa, porque si están utilizando mal una herramienta que saben que es poderosa, entonces lo están haciendo a conciencia. Y eso no es ignorancia, eso es simplemente inmadurez con respecto a los negocios. Y seguramente se expresa en otros ámbitos de su propia personalidad. Pero a lo que voy es, un blog es una muy buena forma para conectar y para intentar generar una noción o un grado de relación con otras personas distinta a las redes sociales, pero que un blog se integra perfectamente a una red social. Los blogs siempre se integran perfectamente a una red social y eso es lo genial de un blog. Hay que aprender también a interconectar cuentas. Si hablamos de estrategias que sirvan para redes sociales, lo mejor es poder establecer contenidos, crear contenidos que les sirvan a muchas personas de nuestro ámbito de interés o que estén relacionados a nuestro nicho de negocio e interconectar esas cuentas de redes sociales. Hoy es muy fácil hacerlo porque Instagram y Facebook, por ejemplo, están prácticamente integradas y ahora dentro de poco aparentemente WhatsApp también va a estar integrado. Entonces es bastante sencillo realizar la integración si no existen otras herramientas como HotSuite, Buffer o otras cientos de herramientas que permiten la integración, o IFTTT. Existen un montón de herramientas, pero la integración entre cuentas lo que permite es no solamente no para un autoposteo masivo, sino para darle un sentido de un ecosistema y de integralidad a todos esos contenidos que estamos publicando y al tipo de público al cual apuntamos, ¿sí? Para eso más que nada sirve, o de esa forma hay que pensar la integración de cuentas. En Facebook lo que funciona mucho, y esto dependiendo del modelo de negocio, dependiendo del modelo de negocio para los negocios locales y en general para ciertos tipos de negocios en Internet, lo que funcionan son frases, memes, dependiendo si es un sitio para niños, para adolescentes, para adultos, dependiendo la edad, el público, el objetivo que tengamos en nuestro negocio en Internet, etc. Si el objetivo es viralizar, si el objetivo es vender, si el objetivo es promocionar, si el objetivo de nuestro negocio es ese, pero las estrategias tienen que estar enfocadas en el crecimiento orgánico más que en la venta, porque yo te acabo de decir que las redes sociales no son para vender, sino que son para establecer relaciones. Entonces, establecer relaciones implica eso, implica poder entregarle al público al cual va dirigido nuestra propuesta de negocio, nuestra propia presencia online, entregarle aquello que están buscando, ¿sí? Videos, eventos, preguntas, interacciones. La interacción es el secreto de las redes sociales. Dijimos que las redes sociales no son para vender, las redes sociales son para establecer relaciones. Las relaciones se establecen en base a contenidos de valor. Contenido de valor genera interacción. Ese es el proceso que debemos hacer para poder obtener resultados con nuestra presencia en Internet, especialmente para los negocios enfocados en branding personal y en estrategias de marketing de contenidos. Bien, el marketing de contenidos, con respecto a esto es interesante agregar que, como dije, todas las personas somos distintas. Al ser distintas tenemos diversas formas de ver el mundo, diversas formas de pensar, diversas formas de seleccionar información, de transmitir la información. Esta forma que tengo yo, la tengo yo y no otras personas. Otras personas tienen mejores o peores, tienen distintas formas de transmitir información y de transmitir su experiencia. Otras personas tienen más experiencia que yo, otras tienen menos experiencia que yo, etc. Pero eso que nos hace únicos y singulares es también lo que va a hacer único y singular tu propuesta de valor en Internet y tu propuesta de valor agregado en redes sociales. De lo que se trata en las redes sociales es de entregar valor agregado.
ese valor agregado es tu personalidad. Son tus conocimientos, son tus puntos de vista, son tus formas de comunicar, de interactuar, de participar, de entregar contenidos especialmente para esas redes sociales donde estás buscando establecerte. No importa si es Facebook, si es LinkedIn, si es Twitter, si es YouTube o incluso acá Facebook. Pero eso es lo que va a permitirte diferenciarte de tu competencia. Imagínense, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los negocios de peluquería. ¿Qué distintos serían los negocios de peluquería y qué mejor le irían a los negocios de peluquería si pudieran hacer un marketing con Instagram, en donde estuvieran más enfocados en entregar contenidos de valor que les interesan a su público? Y esto se puede hacer para cualquier negocio físico, digamos. Pero muy pocas personas lo hacen de manera proactiva, lo hacen de manera sistemática y generalmente se subestima el poder de una red social como Instagram, por ejemplo. Y esto estoy hablando para un negocio muy físico, o sea, un negocio físico con características de mercadeo tradicional, digamos. Pero incluso en ese caso, y de hecho en ese caso te diría que es una necesidad, no puede existir una peluquería si no tiene cuenta de Instagram. Y eso es un gravísimo error del cual yo mismo me sorprendo, que hay muchas peluquerías que no tienen ni siquiera, no saben cómo utilizar Instagram. Y en ese sentido, por ejemplo, si vamos a hablar de Instagram, tenemos que empezar y voy a dar unos tips sencillos. Después de sobre esto podemos desarrollar, y de hecho, como dije, voy a compartir algunos recursos. Lo más interesante de esta red social de Instagram es que es muy sencilla de utilizar, es muy proactiva la interacción, es realmente muy sencilla, es estéticamente muy atractiva, es probablemente la red social más estéticamente atractiva y por eso es mejor para determinados negocios en donde se necesita utilizar más la imagen que el contenido. En redes sociales como YouTube, obviamente, se necesita una fusión de ambos, contenido e imagen, y en Facebook también, pero nos podemos concentrar simplemente, por ejemplo, en la promoción de un blog, como ya te hablé o te dije antes, además de todas las otras opciones. Pero Instagram, simplemente con un par de hashtags, que no tienen que ser más de 5 por lo general, y que tienen que estar enfocadas al público al cual nos estamos dirigiendo o al cual nos queremos dirigir, ya podemos hacer grandes cosas con eso y podemos incrementar los seguidores y podemos crecer orgánicamente, pero hay que ofrecer contenido que tenga valor para esas personas a las cuales estamos apuntando. También es importante comentar los posts de otras personas dentro de nuestro nicho de negocio, de nuestro rubro de negocios, poder participar, interactuar. Y algo muy interesante también, aquellos que tengan la posibilidad, y si su negocio se lo permite, que casi siempre se puede hacer, es interactuar. Esta recomendación sirve tanto para YouTube como para Instagram. Interactuar y participar de manera activa y con alianzas estratégicas con los influencers de estas redes sociales, YouTube e Instagram. Siempre que se tenga la posibilidad, se puede ofrecerles algo de valor a esas personas que están teniendo un gran público o una gran llegada al público al cual nosotros apuntamos. Bien, hasta aquí hemos hablado mucho sobre redes sociales y hemos hablado, y en realidad, como te dije, mi objetivo era poder compartir contigo una forma de acercarnos a un pensamiento crítico sobre nuestra propia forma de participar en las redes sociales. En general, los gurúes y las personas que están haciendo este tipo de streamings en vivo suelen dar las respuestas ellos mismos. En mi caso, yo hago todo lo contrario, yo no doy las respuestas, pero lo que quiero darte es algo mejor. Quiero darte la capacidad de hacer las preguntas correctas, de poder pensar de un modo que evite la tragedia como le sucedió a Phaeton, que evite esta tendencia a la ideación suicida como la que le sucedió al personaje de Bartes. Pero también
seguir pensando sobre esto que significa participar en redes sociales. Y para terminar, para cerrar este encuadre, este encuentro de hoy, sería interesante poder revisar, nuevamente voy a recurrir a Barthes. En su pequeño relato que se llama El traje azul y chaleco amarillo, del banquete selecciona un extracto de Sócrates. Barthes cita a Sócrates y dice: Sócrates, me he embellecido para ir a casa de tan bello joven. Debo parecerme a quien amo. Postulo, y es eso lo que me hace gozar, una conformidad de esencia entre el otro y yo. Imagen, imitación. Hago la mayor parte de las cosas posibles como el otro. Quiero ser el otro. Quiero que él sea yo, como si estuviéramos unidos, encerrados en una misma bolsa de piel, no siendo la vestimenta, sino el envoltorio liso de esa materia coalescente de la que está hecho mi imaginario amoroso. Te voy a dejar eso para que lo pienses, porque me parece que es el punto máximo al cual deberíamos aspirar los que estamos trabajando en redes sociales. Desde este imaginario amoroso del que habla Barthes, desde este encuentro con el otro y de cómo va a ser ese encuentro con el otro, es de donde deberíamos plantear nuestras estrategias y nuestro modo de ver nuestros negocios dentro de las redes sociales. Y esa es la forma en la que vamos a evitar lo primero que te leí, y la que vamos a evitar grandes tragedias como la de Phaeton. Y algo que también te invito a pensar es que en una hoja escribas, separes la hoja y escribas en una parte carruaje y en otra parte Phaeton. En carruaje quiero que pienses cuál es lo más poderoso, la herramienta, la estrategia, la visión, el recurso más poderoso con el que cuentas actualmente en tu negocio. Y en la parte donde escribas Phaeton, quiero que pienses qué es lo más ingenuo que podrías hacer con esto que encuentras o que tienes como poderoso en tu negocio. Quiero que dividas la hoja y lo hagas. Eso te va a permitir tener una visión de tu presente en el negocio y una visión de advertencia con respecto a lo que quieres y lo que puedes lograr en el futuro, pero tomando conciencia de estos dos recursos que tienes hoy y de un posible futuro trágico con respecto a un presente con herramientas de valor, con visión de valor, con un porqué de valor, con contenidos de valor tal vez. ¿Cuál es el recurso más importante con el que cuentas hoy y qué es lo más ingenuo que podrías hacer con eso? Por favor, piensa en esto de lo que hemos hablado hoy, porque es la mejor forma, si no la única, de poder empezar a pensar en una visión más ecosistemática de lo que significa participar en redes sociales, de lo que significa tener un negocio y tener presencia online y de lo que significa utilizar mejor las herramientas con las que contamos. Mi nombre es Alexander Bobadilla, espero que te haya gustado lo que hablamos hoy, espero que descargues el recurso que voy a dejar en este mismo video, que va a estar por un tiempo limitado, y espero que puedas asistir al próximo taller nuevamente. Espero tus preguntas y te envío un saludo y nos vemos en el grupo de cursos, marketing y aprendizaje en el Facebook, y por supuesto me puedes seguir en Instagram también como Alexander Bobadilla Web, en YouTube como Alexander Bobadilla, en Twitter como Alex Bobadilla, en ¿dónde más estoy? Bueno, en todas las redes sociales básicamente. Bien, un saludo y por favor piensa en esto que hablamos hoy y me dejas saber qué has pensado y también qué temas te gustaría tratar para los próximos encuentros.